Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Continuamos con la lectura del libro La distancia entre nosotras, en el capítulo 11. Desde la estupidez que cometí el sábado, no hubo una mañana donde no despertara pensando que todo había sido un sueño. Quería creer con todo mi corazón que nunca había besado a Elise y que simplemente había sido una pesadilla. Pero luego de un momento de vigilia, las imágenes se metían por la fuerza en mi cabeza y comprendía que todo había sido real. Sus suaves labios sobre los míos, su mano acunando mi rostro y luego apartándose de mí, la disculpa en su mirada cristalina como un manantial, el rechazo sutil, amable, porque si algo había descubierto de Liz en las últimas semanas, es que podía ser un amor, pero presente y lacerante, como un hierro ardiente en mi piel. Y luego, sus palabras. ¿Por qué no me hablaste acerca de tus preferencias? Quería creer que ella no había sabido cómo vocalizar esa pregunta, cómo dirigirse a un tema en el que nunca se había visto involucrada. Pero, ¿tenía que ser tan directa? Su pregunta me había hecho sentir tan mal conmigo misma como cuando, hace unos años atrás, no podía comprender qué sucedía conmigo. Después de terapia, descubrí que no tenía preferencias, pues a lo largo de los años me había enamorado de distintas personas, hombres y mujeres. Por supuesto que había tenido etapas donde me había sentido más atraída hacia los primeros, pero en este momento de mi vida, y especialmente después de Amanda, sentía más afinidad hacia las mujeres, y simplemente no estaba interesada en vincularme con hombres en general. Por ese motivo, Elise y su pregunta me habían descolocado y molestado de esa forma. ¿Qué era lo que tenía que explicarle acerca de mis preferencias, como ella las llamaba? Para el jueves, podía concluir que la semana no había sido tan normal como las anteriores. Como Elise me aseguró el sábado, hizo todo lo posible para dejar el evento atrás, para olvidarlo y pretender que nunca había ocurrido. Nos encontrábamos en la cocina y me invitaba a un café o me preguntaba por mi día. Incluso se acercaba a mi cubículo con cierta regularidad para hacer algunas sugerencias para mejorar el plan de acción que habíamos armado para trabajar con el resto del equipo. Pero yo no podía menos que retroceder ante su cercanía. Mis heridas, autoinfligidas, por supuesto, aún estaban frescas, y ella, sin saberlo, era como la sal sobre ellas. Vanessa, su voz llegó a mí desde la entrada de mi box, sobresaltándome. ¿Sí? Tenemos sesión. Traté de no detenerme mucho en ella, de no notar su cabello cayendo en hermosas ondas sobre sus hombros, o en el segundo botón de su camisa desabrochada, que dejaba ver la piel blanca de su pecho y una cadenita de plata que brillaba sobre él. Maldita sea. Enseguida voy. La encontré minutos más tarde en la sala de reuniones del piso inferior, la sala de paredes cristal donde la había visto en Somers por primera vez. Te traje un café, anunció, no tan alegremente como otras veces que me lo había ofrecido. Gracias. Me senté en la silla opuesta y abrí mi notebook para dar inicio a una de nuestras sesiones de coaching. Había estado inquieta por nuestro primer encuentro luego del sábado, y este era el principal motivo. Sus ojos clavados en mí, su fragancia floral flotando cerca mío, era una tortura. Era incapaz de levantar la vista y observarla de frente, pues recordaba mi estúpido impulso de besarla y sus palabras, y apenas
podía sostenerle la mirada sin que mi rostro se encienda. Me sentía humillada y molesta. Maldita cobarde. Estuve pensando en algunas estrategias para trabajar con Carla. Normalmente, era yo quien conducía este espacio y marcaba el ritmo de la agenda, pero notando mi silencio, ella decidió hablar primero. Creo que tiene mucho potencial para empezar a tomar más responsabilidades y formar a las próximas personas que entren al equipo. ¿Qué te parece? "Ah, sí, creo que está muy bien", respondí leyendo las notas de la sesión anterior y los puntos que trabajaríamos hoy, entre ellos el mail que me había enviado Robin con la información del Congreso para Elise. Oh, esto será bueno. Comenzó a dolerme la cabeza. Si crees que tiene potencial y ambición para tomar el desafío, invitémosla a la próxima reunión. ¿Te encargas de eso? Sí. Su respuesta fue cortante. Le escuché pasar hojas en su cuaderno. Dejé pasar un momento para juntar el coraje de enfrentarla, de pretender que estaba todo bien, y también para buscar las palabras para introducir este tema. El lunes, en nuestra reunión semanal, Robin se había mostrado sumamente entusiasmada con la posibilidad de formar a Elise en habilidades de alta gerencia. Y yo, habiendo pasado un fin de semana atroz, no fui capaz de ser sincera con Robin y reafirmar lo que ella ya sabía, o al menos sospechaba. Elise tenía otras prioridades. Incluso me atrevía a decir que estaba atravesando una crisis profesional. Pero por supuesto que no podía decirle eso a Robin. Elise me lo había dicho en confianza. Por eso no era buena idea involucrarse con colegas. ¿Qué piensas de asistir a un congreso de formación de alta gerencia? Logré mirarla directo, sin intermediaciones, ni sentimientos de vergüenza involucrados. Pero ella solo me regaló una cosa: silencio. ¿Cuál es el objetivo? Exhaló luego de un momento. Pues ayudarte a involucrarte un poco más en el negocio, dejar de lado algunas tareas operativas y que el resto del equipo pueda asumirlas. Me gusta estar en el barro, Vanessa. Luchar con deadlines, diseñar productos. Lo sabes. También sabes que estoy pasando por un mal. Elise se interrumpió, pero me miró altiva. ¿Sabes que quiero enfocarme en Oli? ¿Es necesario que me involucren en esto?, preguntó, algo frustrada. No, no es necesario, pero alguien tiene que hacerlo. No quiero ocupar espacios solo porque están ahí, vacíos. ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? Tienes que decidirte de una vez por todas. Solté, irritada, y enseguida fui consciente de mis malos modos hacia ella. No entendía qué me pasaba. ¿Por qué no podía simplemente dejarla ir? Elise tragó saliva y me miró. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Su boca se tensó en una línea, pero no me dijo nada. Simplemente tomó su cuaderno y su móvil y se puso de pie. Iré al Congreso si eso sirve. Elise, comencé sintiéndome fatal, mas no me dejó continuar. Avísame cuando tengas la confirmación y envíame la información. Cuando se fue, un pesado silencio cayó sobre mí. Solo escuchaba los latidos de mi corazón, furiosos, acelerados. ¿Por qué tengo que ser tan brusca? Me froté la frente y miré hacia afuera. A la distancia, encontré los ojos de Lois, observando con el ceño fruncido. ¿Está todo bien? Leí la pregunta en sus labios y me encogí de hombros. Podía permitirme ser sincera con él. Con un suave movimiento de cabeza, Lois me invitó a su cubículo. Y si bien
no podía explicarle todo lo que había ocurrido, podía al menos sugerirle algo. Sé que no me incumbe en esa. Empezó él cuando me desplomé en la silla opuesta a él. Y no pretendo que me expliques nada. Pero, ¿estás bien? El dolor de cabeza, que había comenzado como una pequeña molestia en la base del cráneo, era ahora un latido persistente sobre mis ojos. Tengo una migraña, eso es todo. Pero si te refieres a lo que acabas de ver, pues, a decir verdad, no sé si puedo decírtelo. Luis asintió despacio. Lo entiendo. Quizás ya lo sabes. Quiero decir, eres amigo de Liz, pero preferiría no ser yo quien confirme o niegue nada. Él me dirigió una sincera sonrisa. Quizás, como tú dices, ya lo sé. Creo que crucé algunos límites con ella. Suspiré avergonzada. Con eso, tendría que bastar para que entendiera que necesitaba su ayuda. Cualquier tipo de ayuda, a decir verdad. Ellis valora la honestidad. Si hablas con ella, quizás logres que te escuche de nuevo. Por sus palabras, inferí que Luis desconocía lo que había ocurrido el sábado. Agradecí a Ellis por su discreción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Él volvió a preguntar. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Una charla honesta con la persona que te lo causó. Me reí, aunque no podía ser capaz de distinguir si había algún mensaje oculto en sus palabras o en la enigmática expresión de su rostro. ¿Es que acaso él sabía algo de lo que había pasado el sábado? ¿O tenía alguna sospecha? No quería lucubrar teorías sin fundamento. No era bueno para mi salud mental, pero era tan difícil ir en contra de mi naturaleza. Lo tendré en cuenta. Esperando encontrarme con Elise en la calle, salí de la oficina casi disparada por la puerta frontal. Sin embargo, cuando el viento helado de la tarde me golpeó en la cara, me di cuenta de que ya era tarde. Algunos rostros conocidos me saludaron al salir, pero la única que me interesaba ver ya se había ido. Mi celular marcaba casi las 5:50 p.m. y el manto de la noche ya cubría la ciudad. Ajusté mi abrigo alrededor de mi cuerpo y busqué las llaves del auto dentro del bolso. Quería regresar de una vez a casa, darme una ducha caliente y dormir hasta olvidar el horrible día que había tenido. Pero antes, chequé el celular donde una notificación estaba pendiente de leer. En realidad, sabía muy bien qué era. La noche anterior había sonado el recordatorio indicándome que debía preparar el bolso para la clase de Zumba a la que me había anotado. El domingo, en un rapto por distraerme de lo desastroso de la noche anterior, había seguido la recomendación de Casey y me había suscrito a clases de Zumba en el estudio al que ella también iba. La verdad es que ni siquiera me gustaba la Zumba. Nunca había tomado clases, pero era mejor que nada, sin mencionar que sería una gran oportunidad para socializar y despejar un poco la cabeza. Cuando llegué al estudio, un depósito de mediados de los 60 completamente restaurados. Me registré en la recepción y me dirigí al vestuario, donde me cambié a un atuendo un poco más cómodo. Regresé al hall de mala gana, solo para encontrar que había varias personas esperando a que la clase comenzara. La mayoría de ellas eran mujeres promediando los 35 años y se agrupaban de a 4 o 5, conversando hasta que el profesor llegaba. Sentía algunos ojos posándose en mí y ninguna voz amable llamarme o saludarme. Me sentía tonta de repente. ¿Qué estás tratando de hacer, Vanessa? En mayo estarás de regreso en Chicago, si no antes. No tenía ánimos de esforzarme tanto para agradarles. Ni siquiera tenía ganas de estar ahí hoy.
comencé a caminar hacia atrás, alejándome de ellas, hasta que llegué a una cartelera que mostraba varios anuncios. Pretendí distraerme con ellos. Se rentan habitaciones individuales. Little Italy. Estudiantes. Se busca niñera. Vecindario industrial. Navidades de unicornio. Teatro North Park. ¿Qué? Con un entusiasmo que no percibí hacía mucho tiempo, regresé al panfleto multicolor, que estaba adornado con pequeños dibujos de muérdagos y campanas navideñas, y lo despegué de la cartelera. Navidades de unicornios, sábado 11 y domingo 12 de diciembre, 3 p.m. Teatro North Park, Buffalo. Entradas en... ¿Mesa? A mi derecha, una tierna voz mencionó mi nombre, haciendo que me volteé para identificar quién era. ¿Casey? ¡Hola! ¡Qué bueno que has venido! Ella se acercó y me estrechó en un dulce abrazo. Lograste convencerme. No pensé que tomabas esta clase. Jacob cuida a los niños 3 noches por semana, comentó, orgullosa del arreglo con su esposo. Era bastante bueno, a decir verdad. Me alegra verte. Ella me regaló una de sus amistosas sonrisas y me miró por un momento, no sin notar el panfleto que tenía entre mis manos. ¿Piensas ir? En su pregunta había genuino interés y cero prejuicio por ello, hecho que agradecí con lo más profundo de mi corazón. Lo último que necesitaba en ese momento era que alguien me dijera algo inapropiado. Si consigo tickets. Faltaban 2 días. Lo más probable era que no tuviera suerte. Si vas a Búfalo, lo mejor será que pases el fin de semana. Ella se quitó el abrigo y luego entrelazó su brazo con el mío para guiarme al sector donde tomaban clases. Es una hermosa ciudad y está repleto de eventos culturales y sociales. Gracias, lo tendré en cuenta. Dejé que Casey me llevara, sintiéndome cómoda con su cercanía. Sentía cierta afinidad por ella, el tipo de afinidad que hubiera tenido con una hermana mayor, si alguna vez hubiera tenido una. A pesar de ser algo explosiva, mayormente con su esposo, Casey tenía una forma calmada al expresarse, pero a diferencia de Liz, transmitía una calidez que su amiga no lograba transmitir en la primera impresión. Así como se mostraba Casey, así era, directa, transparente. ¿Hablaste con Elise? No había nada en su voz que me indique que debía temer a su pregunta. Sin embargo, a la mención de Liz me puse alerta, casi de inmediato. No. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Casey sacudió la cabeza divertida. Le dije que te hablara acerca de la cena de Navidad. Haremos algo pequeño en casa y nos gustaría que vinieras. Me comentó que la pasarás aquí, ¿verdad? Eres muy amable, Casey, pero no quiero molestar. Si fueras una molestia, no te estaríamos invitando. Ella me guiñó un ojo, dándome un pequeño apretón en el brazo. Si hay algo que debes saber, es que no somos hipócritas. Jamás me dieron esa impresión. Respondí agradeciendo. Te pasaré mi número después de la clase, así arreglamos los detalles. De acuerdo. Quizás tuve un ángel cuidándome ese fin de semana. O quizás fui extremadamente suertuda, pero siguiendo las recomendaciones de Casey, renté una linda habitación en un bed and breakfast en Buffalo y logré conseguir entradas para 2 funciones en el teatro, una para el sábado por la noche y otra para el domingo por la tarde. Si bien no eran películas del circuito mainstream, me interesaba que al menos una de ellas había sido dirigida por un local. Luego de la primera función, decidí disfrutar la experiencia de salir de Erie
y de relacionarme con otras personas. Por la noche, me sentí lo suficientemente valiente para ir yo sola a un bar LGBTQ+, friendly, y conocer un poco más el ambiente. Incluso me dejé llevar por la energía del ambiente y terminé pasando la noche con una muchacha llamada Clary. Era muy típico de mí irme con una completa extraña. Pero, ¿qué puedo decir? Estaba algo ebria y venía de una abstinencia sexual de casi 6 meses. Por culpa de varias cervezas y tragos, desperté pasado el mediodía. Y como era de esperarse, me perdí la segunda película. Clary, a quien observé con la luz del día y habiendo orinado la mayor parte del alcohol que consumí la noche anterior, tendría un par de años menos que yo. Me despertó con un café y sus ojos castaños levemente enrojecidos. Como yo, no toleraba muy bien la bebida. No quise pasar mucho tiempo en su casa, por lo que luego de un intercambio breve de palabras, me subí al auto y regresé a él. Para casi las 5 p.m. ya estaba lista para acurrucarme en el sofá, tomar una cena rápida y distraerme viendo una película que seguramente no terminaría. Estaba demasiado cansada para negarlo y definitivamente ya estaba algo grandecita para estos trotes. Una borrachera y casi 3 horas conduciendo por un revolcón. Necesitas revisar tus prioridades, Vanessa. Por muy divertido que había sido, no estaba en condiciones de hacer esto todos los fines de semana. El timbre sonó sorpresivamente, provocando que casi me derrame el tazón de sopa encima. Mierda. Sí sé, por poco quemándome las manos y levantándome del sillón. Me limpié los restos de caldo y, ya molesta, me dirigí a la puerta. A veces podía comportarme como una vieja cascarrabias. Me reprendí a mí misma. Antes de abrir, como papá me había enseñado de pequeña, observé a través de la mirilla. Pero a causa de la corona de muérdago que había decidido colgar la semana anterior, no logré ver bien. Con cuidado y cerrando mi bata lo más posible alrededor de mi pecho, abrí la puerta. Esperaba ver a algún niño pidiendo un balón arrojado por accidente en mi jardín, pero la rubia, que me observaba desde el porche, me dejó momentáneamente muda. Hola, Vanessa. Ellis. Vanessa, qué descarada que eres. No te quejes si Elisa hace lo mismo. También necesita su revolconchis. Imagínate cuánto, cuánto tiempo ella está en abstinencia. ¿Y con qué cara la vas a mirar ahora a los ojos? Digo, ¿no? O sea, porque la gente normal tiene cargo de conciencia. Bueno, ¿qué podemos esperar? Es de chiquilla. Coméntenme ustedes cómo reaccionarían o alguna vez han hecho eso. Me falta calle, creo, ¿no? Comenten, les voy a estar leyendo. No se olviden, amigos, de comentar, de compartir y de darle like. Suscríbanse a este canal sin apoyo que ha dejado de crecer porque no tengo idea. Y activen las notificaciones. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Brujas Verdes y en Instagram como Brujas Verdes. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bye bye.